Entonces, estábamos hablando en la sesión anterior del territorio, la importancia más que nada de conocer el territorio para poder diseñar y proponer proyectos de desarrollo territorial o proyectos de desarrollo productivo, ¿sí? Y veíamos algunos ejemplos que muchos de los programas o proyectos de gobierno pues no siguen no dan seguimiento a los diagnósticos que existen del territorio, a los diagnósticos comunitarios, eh, y proponen diferentes programas o proyectos productivos que muchas veces no va de acuerdo con las necesidades de la población, ¿no? O simplemente la población no se identifica con ese proyecto porque tal vez es una actividad que no acostumbran realizar, tal vez es un programa o es un proyecto que no está resolviendo directamente sus necesidades más primordiales de la comunidad. Y por lo tanto, pues mencionábamos que muchos de esos proyectos o programas de gobierno, pues no surgían el efecto que se esperaba, ¿no? Cuando los gobiernos financian proyectos de desarrollo, lo principal que se busca es disminuir los índices de pobreza, ¿no? Y también disminuyendo los índices de pobreza, pues también se disminuyen los índices de desigualdad social que tenemos en nuestro territorio, hablando ya del territorio como República Mexicana, ¿no? Tan solo datos del año pasado del índice Gini, no sé si recuerdan que en RCU vimos cómo se mide la desigualdad social, se reportaba casi 0.6 y hasta casi, y el año pasado fueron 0.75% del índice Gini, lo cual indica que sigue siendo un país muy desigual, ¿no? Y muchas organizaciones a nivel internacional, eh, pues han hecho evaluación sobre si se están llevando a cabo programas y proyectos que deberían de mejorar la calidad de vida de las poblaciones y mejorar la desigualdad social, eh, pues no se ven los efectos que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, este análisis que estamos viendo del programa Prospera, que eh, tuvo muchos puntos favorables, pero también tuvo unos otros puntos malos, ¿no? Que no se le dio seguimiento a esos puntos malos, sobre todo de las recomendaciones que hacen las, las organizaciones internacionales que evalúan los proyectos en países que están en vías de desarrollo, ¿no? Como en este caso la CEPAL, ¿sí? La CEPAL nos dice, incluso menciona que este programa de Prospera pues fue utilizado para favorecer electoralmente al Partido Revolucionario Institucional. Eso siempre va a ocurrir, siempre va a haber. Vemos que cuando se acercan el cambio de gobierno, pues comienzan a promover diferentes programas de gobierno a nivel estatal o a nivel federal, con tal de que les favorezca con el voto a ese partido que está en el poder y que no quiere dejarlo, ¿no? Y por lo tanto, pues otorgan recursos sin tener un diseño apropiado en cuanto al impacto del desarrollo que puede generar ese proyecto, ¿no? Y sí trae algunos problemas serios en la comunidad, algunos programas, ¿no? Dice que sigue la desigualdad y falta de criterios para la asignación de los apoyos. Esto es con respecto a este programa, ¿sí? De que hay una desigualdad en el reparto de los recursos. Por ejemplo, familias que están en un índice muy alto de marginación, pues no fueron tomados en cuenta para darles este programa de gobierno, cuando supuestamente pues, fue creado para estas zonas rurales de muy alta marginación, ¿no? Y que también los criterios para asignar ese recurso pues no eran claros, ¿no? Los objetivos, el fin de ese proyecto no estaba bien desarrollado o no cumplía con,
con algunos puntos en cuanto a la elección de los apoyos, de elegir quiénes van a ser los beneficiarios, y por lo tanto, incluso muchas familias que no necesitaban el recurso, que estaban en un nivel económico medio o alto, pues igual les tocó o les benefició este programa, ¿no? También dice que hay exclusión de zonas rurales de mayor pobreza por falta de infraestructura educativa y de salud. Recordemos que este proyecto, el objetivo era abatir la pobreza, la desigualdad social en zonas rurales, mejorar la infraestructura, sobre todo infraestructura educativa y de salud. Y vemos que solamente si se crearon o se hicieron algunas obras que tienen que ver para, no sé, de mejora en alguna escuela o de algún centro de salud en alguna comunidad, pero pues esas fueron obras fantasmas que nunca se ocuparon y que nunca tuvieron ese fin, ¿no? Por ejemplo, en las zonas rurales hay unas comunidades muy apartadas aquí del municipio de Umam, que me ha tocado visitar y que me ha tocado desarrollar algunos proyectos. Pues está, por ejemplo, la casita que dejaron o que construyeron para dar atención médica, ya toda abandonada con las láminas caídas y no sigue un seguimiento, no hay un enlace también de ese programa, de ese proyecto al finalizar, ¿sí? Entonces no hay ese seguimiento. También se menciona de que las personas encargadas de ejecutar este proyecto y de asignar los recursos, pues cobran cuotas importantes por los servicios que son supuestamente gratuitos, ¿no? Llegan a las comunidades, les piden su credencial o sus documentos a las personas, les sacan copias, les cobran por ese servicio, les piden cuotas o moches para que que estas personas puedan acceder a esos recursos, a esos beneficios. Y esto la verdad es algo muy, muy común y es algo que ustedes se van a enfrentar. A mí me tocó promover algunos proyectos de desarrollo comunitario en una comunidad que se llama Petehuiltún. Es una comunidad mayahablante, considerada como una población de muy alta marginación. Y al momento de gestionar el recurso eran 300,000 pesos que se solicitó para instalar un invernadero. Y pues me dijeron, sí, se va a aprobar, pero necesitamos un porcentaje de ese recurso que se te va a dar, ¿no? Estaban pidiendo, bueno, pidieron o cobraron 50,000 pesos. ¿Y qué le queda al técnico si no lo da? Si no das ese dinero, pues no te financian ese proyecto que ya lo trabajaste con la comunidad, que ya se tomaron acuerdos, que el proyecto pues es una esperanza para la comunidad. Entonces, tuvimos que tomar el acuerdo junto con la comunidad de darle ese dinero a las personas o los técnicos responsables, ¿no? Entonces nos pidieron el 10% de ese proyecto y se les tuvo que dar, ¿no? Y ese dinero, ese 10%, pues ya estaba comprometido con diferentes acciones y eso te va limitando también muchas veces en comprar algunos insumos, en construir alguna infraestructura que se requiere, porque pues es dinero que no contabas que iba a salir de ese proyecto sin haberse utilizado, ¿no? Entonces, esto es muy común y se ha demandado y se ha acusado año con año, se demanda y se promueve, pero pues desafortunadamente no se hace nada, ¿no? La verdad yo no entiendo el por qué uno se cansa de meter demandas, de meter evidencias en cuanto a esos cobros de cuotas que se hacen, a esos moches que se hacen, como lo dice AMLO, los moches de los proyectos, y pues vemos que no se hace nada, ¿no? No se investiga, no se llega a ningún acuerdo. Entonces, pues eso también perjudica a esos proyectos que ya están propuestos o que van encaminados, ¿no? No se considera el nivel de desempleo en el país y las escasas oportunidades existenciales en el territorio. Entonces, esto va aunado con que este proyecto, pues era nada más darle cierto dinero a la persona, cierto recurso cada mes. Creo que era hasta lo último que yo me enteré, creo que era 1,600
que cobraba, no recuerdo si era al mes o era bimestral, por cada integrante de la familia, ¿no? Y pues no se promovía, por ejemplo, que con ese dinero que se le está dando, pues puedan comprar algún insumo, alguna herramienta o poder capacitarse en alguna actividad productiva y que al retirar ese recurso, pues ellos tengan una forma de cómo vivir, ¿no? De cómo emplearse, autoemplearse. Entonces solamente se daba el dinero, pues la gente, las personas, algunos que sí tienen conciencia ahorraban o pagaban algún curso de capacitación o invertían en sus parcelas de producción, pero pues otros lo gastaban tal y como les llegaba el recurso en sus manos, ¿no? Entonces, pues no se genera ese nivel de empleo. Se retira el programa y pues otra vez la población queda en esa situación inicial en el cual estuvo, ¿sí? Tratos indignos a los beneficiarios como indigentes. También hubieron demandas y muchas veces cuando se hizo la evaluación de este programa por la CEPAL, pues se le entrevistó directamente a la gente, se utilizó una metodología participativa y pues ellos comentaban que los trataban como indigentes, ¿no? Personas, no sé, que no tenían dignidad, que eh, no tenían un buen trato por esos servidores públicos, ¿sí? Entonces, esto también va denigrando más a la población, también va promoviendo problemas de autoestima en esa población. Entonces, pues son muchas cosas que no se toman en cuenta, ¿no? Generación de divisiones entre la población, ausencia de un mecanismo de acompañamiento y de control social, ¿no? Entonces, vemos también que muchos de esos proyectos, cuando no están bien planeados, cuando no están bien, no se eligen bien a la gente que va a participar, a los beneficiarios de ese proyecto, eh, o simplemente se eligen al azar, porque muchos programas, recuerdo de que a veces ni siquiera pasan a hacer censo, ni siquiera pasan a hacer ese diagnóstico en las casas, y resulta de que sales beneficiario, ¿no? Y te dan el apoyo. Entonces, al haber esto, al haber una desigualdad en la repartición de esos recursos, pues también genera una ruptura social, ¿no? Incluso entre la misma sociedad, entre la misma gente que habita el territorio, pues comienzan a haber problemas entre ellos y comienzan a haber choques entre ellos, de tal forma que se van formando grupos en la comunidad que muchas veces va reteniendo muchas actividades propuestas, ¿no? Porque pues esto es lo que ocasiona eh, la, los programas que no están bien planeados, la ruptura social de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, en mi pueblo están muy marcados los grupos que son del PAN, los grupos que son del PRI, y muchas veces, por ejemplo, cuando llegan los proyectos, pues llegan directamente a esos grupos, ¿no? Al que está en el poder. Hace como 2 años repartieron paneles solares en el pueblo con un programa que se llama, creo que Energía Sustentable, y era para comunidades marginales. Y allá en el pueblo nunca se hizo ningún censo, nunca se convocó a las personas para hacer el diagnóstico, sino que se lo dieron a la representante del PRI de la comunidad y lo repartió a sus vecinos, a empresarios que tenían granjas ahí, y la gente que en realidad lo necesitaba, pues nunca le llegó ese apoyo, ¿no? Incluso vieron gente que no eran de ahí, pero eran simpatizantes del PRI, que tenían comprado allá, creo, como 5 o 6 hectáreas, y una de los requisitos para poderles dar el panel solar era que tuvieran una pequeña casa y que demostraran que está retirado de una vía, de un tendido eléctrico y de caminos sin acceso, que eran para ranchos que no tienen luz, ¿no? Para unidades de producción. Y pues esta gente se las ingenió y abrieron un montecito, pusieron ahí unas casitas de cartón, y se tomaron la foto para hacer la entrega del panel solar. eh, y ya, ¿no? Entonces, la gente que en realidad, campesinos milperos que tienen unidades de producción,
y que le iban a dar un buen uso, bueno, no sé si un buen uso, pero tal vez les iba a beneficiar a ellos, pues no les llegó este apoyo, ¿no? Entonces, eso va siendo la ruptura social. Sí, hay choque entre ellos por estos mismos proyectos o programas que no están bien focalizados a la comunidad que lo requiere, ¿no? Falta de adecuada conceptualización de la percepción de género. También esto se veía mucho en los proyectos de que hay más programas de gobierno, hay más proyectos de gobierno dirigidos para el sexo masculino y para el sexo femenino pues quedaba atrás, no tenían tantos recursos o programas de los cuales podrían hacer uso ellos, ¿no? Eh, Hoy en día, pues vemos, ahorita yo veo las líneas de operación de diferentes programas y veo que si son grupos de trabajo, por lo menos tiene que haber dos o tres mujeres, ¿no? Y eso te da puntos activa a tu organización para que, puntos extra para que puedas ser beneficiado por ese proyecto, ¿no? Haber por lo menos una mujer o por lo menos tres mujeres que estén integradas en el equipo de trabajo, ¿no? Pero anteriormente en los programas no se veía esto, ¿no? Y también incluir, más adelante vamos a ver un programa, incluir, por ejemplo, talleres, no solamente la parte productiva, ¿no? Que sea un buen productor de chile habanero, que sea un buen productor de ganado bovino, sino también tener una educación integral con ese proyecto, ¿no? Tal vez enseñarlos a producir abonos orgánicos, enseñarlos a mejorar su sistema de cría de ganado o X cosa, pero también talleres que tienen que ver con, con cosas más sociales, ¿no? Como talleres de equidad de género, talleres también del conocimiento de sus derechos como pueblo indígena, que ahorita algunos proyectos te piden eso, ¿no? Muy bien, pero te voy a financiar 1 millón de pesos para este proyecto, pero necesito que no te quedes solamente en esa parte productiva, ¿sí? Sino que también capacites y que la gente cuando tú te quites, pues conozca sobre equidad de género, conozca sobre sus derechos. Entonces ya es como algo muy integral cuando vemos que los programas anteriores, en los anteriores, pues estas líneas no las tenían, ¿no? Ignorancia del problema relevante en el campo. Eh, no sé si ustedes se han topado con gente que hace la evaluación, que hace el diagnóstico en la comunidad, el diagnóstico de campo, y que muchas veces no sabe nada del campo, ¿no? Que es una persona incluso que, que no tiene estudios de biología, de agroecología o de agronomía o veterinaria, y que está en ese puesto porque, pues, tal vez tiene un padrino en esa institución, en la Zagarpa, y pues es la persona que hace esos diagnósticos, ¿no? Si entonces, si no conoce los problemas relevantes del campo, si no sabe qué problemas hay en el cultivo de maíz, está muy ajeno a esa actividad, pues imagínense qué diagnóstico va a entregar, ¿no? Cómo va a elegir el proyecto que se va a desarrollar si no entiende, si no conoce de esa área que está evaluando, ¿sí? En gobierno, en verdad que hay mucha gente que está en puestos que no saben y que no tienen ese conocimiento de las áreas que ellos manejan. Están nada más ahí por cubrir algunos favores o por tener algún padrino en esas instituciones. ¿Sí? Eh, no sé, algo más que quieran comentar en cuanto al análisis de esos programas. ¿Qué han visto ustedes en su colonia, en su pueblo, en su territorio, con respecto a eso que yo les estoy platicando? ¿Sí lo ven evidente? ¿Sí consideran que esto en verdad ocurre aquí en nuestro territorio, aquí en Yucatán? Pues yo he visto que acá por donde vivo hay como que ese grupo del fraccionamiento que es por un partido Uh político. -huh. Dice, vengan, aquí les damos una despensa y les cobramos una pequeña cuota de recuperación. Pero es Sí. únicamente para ese partido y normalmente van la que lo organiza, pues, pues a mis conocidos le comento, a las personas cercanas o
porque estudiaron entre sus hijos se conoce, pues le comenta, pero no por así decirlo que llega a todas las personas que viven en esta área, o que verdaderamente lo necesitan. Sí, es correcto, Ignacio, lo que platicábamos, ¿no? Que con tal de seguir en el poder, de favorecer el voto, de tener más simpatizantes, pues utilizan el recurso público, porque eso no es dinero de ellos, para darles un programa de despensa, un programa, no sé, de algunos activos fijos para un proyecto, pero pues es a un grupo muy limitado, ¿no? Que ellos mismos tienen las personas beneficiarias. Lo mismo pasó después de que pasó el huracán Isidoro y Gilberto. Pues igual recuerdan ustedes que se dieron las casas Fonden, porque muchas de las casas de las casas tradicionales, algunas sufrieron daños y se cayeron, ¿no? Entonces esas casas incluso, pues las ves hoy, están inhabitadas, están en el solar, pero no las habitan porque son unos huevitos, unos cuadrados que se dieron, sin ventanas, sin ventilación, sin, sin, como sin cumplir esas necesidades de la gente que lo va a habitar, ¿no? Entonces, pues un dinero invertido allá. A ver, Naraí, no te escuché. Esos cuadritos que dieron quedaban posada tu hamaca. Sí, sí, incluso ni se podía tender una hamaca, ¿no? Entonces, vean cómo al no hacer ese diagnóstico, al no trabajar directamente con la comunidad, pues se dan cosas que muchas veces no las utilizan y es dinero que se pierde ahí, es dinero perdido de nuestro pago de impuestos que hacemos siempre que hacemos alguna actividad económica, ¿no? ¿Sí? Las famosas estufas Lorena también que se promueve mucho, ¿no? Eh, Vemos que se invierte mucho dinero, la CONAFOR invierte mucho dinero para estas estufas Lorena. Pues la persona que se le está dando el recurso, pues va a decir, sí, construyemelo, pero nunca las utilizan o las utilizan una vez y allí queda, ¿no? Entonces creo que es algo que tiene que ser más de acuerdo con la comunidad, más de conocer cómo quisiera su casa, cómo quisiera su estufa, para que en realidad pues, se pueda apropiar de esa tecnología o de esa infraestructura y que lo pueda manejar y utilizar para los fines que fueron creados, ¿no? Entonces así podemos ver diferentes programas, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar? Sofía, Raciel, Eric. Por mi parte, está bien así, ha quedado claro y aquí concordando con el compañero Ignacio, sí, he visto en las comunidades que pasa eso, se benefician a grupos de conocidos y, ajá, se va, no se da de forma correcta al final este tipo de apoyos, ¿no? Claro, sí, Sobre todo en la parte sur de aquí de Mérida, donde he ido por allá a hacer algunos voluntariados, he visto este tipo de cosas, ¿no? Y surgen problemas y disputas entre las familias de repente, entonces, y una que otra organización que ha tratado pues de poner orden, luego se malinterpretan ciertas cosas, etcétera. Sí. sí, y lo peor, Eric, de que muchas veces al, al romper ese tejido social de la población, porque se forman grupos de simpatizantes Maestro, de algún... maestro, no sé si está fallando mi internet, pero como que dejé de escucharlo o usted dejó de hablar. Sí, Sí, se dejó de escuchar un poco el maestro. ok, igual el mío se me marcó que está débil la señal, por eso preguntaba si me escuchan. Ah, ok. Ahorita sí. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Ahora ya. Sí, igual Sí, estamos viendo la presentación. Ok, perfecto. Entonces les es comentaba que, que cuando uno llega a esa comunidad donde ya está dividida, ya están formados grupos,
con definidos de partidos políticos, es muy difícil llegar a un acuerdo para generar un proyecto de desarrollo, ¿no? Porque siempre van a haber choques entre ellos. Incluso cuando los convocas para el diagnóstico, pues si vienes fulanito del partido del PRI, pues no, yo no voy. Incluso a mí, cuando trabajé en Copelché en proyectos de desarrollo, aquí en Campeche, decían, sí voy, pero con la condición de que el representante del PRI, don Gaspar Kawich, no esté presente, ¿no? Porque es una mala persona que no nos apoya, solamente ¿cómo se llama? Va a retener el proyecto, ¿no? Entonces, ese tipo también de choques que muchas veces no lo analizamos y llegamos y a veces no entendemos el por qué la comunidad también se comporta así, ¿no? Y esto pues es algo que tenemos que trabajar también, de cómo ver con nuevos proyectos, cómo mejorar el tejido social. Tal vez el proyecto que sería necesario ya no es un proyecto productivo, proyecto de desarrollo, sino tal vez un proyecto que tenga que ver con actividades culturales, con actividades comunitarias que antes hacían, para poder nuevamente unir la población y generar proyectos de base que puedan resultar, porque si solamente vas, bueno, está viendo que es que trabajar con X partido, pues voy a trabajar con tu partido, pero bueno, se establece el proyecto, pero tal vez el otro grupo, pues vaya reteniendo esas actividades, ¿no? Y no va a ser sólido ese proyecto porque siempre vamos a ver problemas con ciertos grupos ahí. Entonces, lo importante es comenzar con eso, con las bases sólidas, sobre todo cuando son proyectos de desarrollo. Cuando ustedes tengan algún programa de gobierno y tengan que hacer un diagnóstico, piense mucho cómo vamos a iniciar, ¿no? ¿Qué proyecto tendríamos que trabajar? Conociendo un poco las problemáticas de la población, ¿no? Como les digo, tal vez el proyecto de Chile Habanero puede esperar, pero podemos hacer alguna actividad cultural, alguna actividad de convivencia social en la cual participe toda la comunidad y que se vaya generando otra vez esa confianza para que cuando ya esté el proyecto que va a generar algún tipo de ingreso, pues que todos trabajen bien. Con una persona que no quiera trabajar, que va limitando los objetivos y las metas, pues con ello puede llevar al fracaso al proyecto, ¿no? Entonces es muy importante considerar esos aspectos, ¿sí? Entonces continuamos, definimos el territorio, la clase anterior, solamente revisar algunos conceptos y ver cómo va cambiando a lo largo del tiempo, porque el territorio pues, puede tener diferentes significados dependiendo de la óptica en la cual lo vea uno, ¿no? Nos dice que el territorio es la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y satisfacer sus necesidades vitales, ¿no? Entonces acá vean esa definición de Bailey en 1995, que está muy relacionado con lo que ustedes ya habían definido, ¿no? Es una superficie terrestre donde está un grupo social y ese grupo social se apropia de los recursos que ahí están en ese territorio y pues las utiliza para satisfacer necesidades vitales, ¿no? ¿Y cuáles son esas necesidades vitales? Tal vez un lugar donde vivir, un lugar donde producir sus alimentos, un lugar donde pueda tener servicios, por ejemplo, luz y agua. Vean que acá el territorio está definido como una superficie en la cual me va a brindar servicios para que yo pueda satisfacer mis necesidades vitales. Conforme va pasando el tiempo, van saliendo nuevas definiciones que van integrando un poquito más el concepto de territorio, ¿no? Y nos dice Heiger en 1906 que el territorio se refiere a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social y está ligado a la idea de poder público, ya sea estatal o privado. ¿Qué cambia de esta definición? Que aquí ya están metiendo o están agregando la parte de gobernanza, ¿no? De que es un territorio poseído por ciertos individuos, pero que ese territorio
pues tiene poder, ¿no? Hay algún representante que marca el rumbo de ese territorio, que va normando o que va legislando del uso de ese territorio, ¿no? Y eso se refiere al gobierno, ¿no? De que el territorio pues tiene que estar gobernado. Acá no solamente se habla del gobierno federal, estatal o municipal, sino que también se habla de las gobernanzas que existen en los pueblos originarios, ¿no? Hay pueblos como por ejemplo Chiapas que tienen su propio alcalde de origen indígena, que ellos mismos eligen a esa persona. Entonces, pues esta persona también representa a su población, toman acuerdos, ponen normas en cuanto al uso y manejo de los recursos que ahí se tienen, ¿no? Entonces acá ingresan a esta definición la gobernanza, ¿no? El poder público que se debe de tener. Entonces, como poder público, pues también tiene el gobierno, pues tiene ese deber de promover diferentes recursos, de mover recursos financieros para ese territorio. Y ese territorio pues tiene que tener un desarrollo rural, un desarrollo sustentable, que es el nuevo término que se maneja hoy en día, ¿no? Entonces, no solamente tienes que cumplir con esta ley o con esta normativa, sino que también debes recibir algún beneficio que promueva el desarrollo de ese territorio, ¿sí? Y la tercera definición nos dice que es un espacio elaborado, construido históricamente y social, marcando en términos culturales, regulando institucionalmente y en el cual la eficiencia de las actividades económicas se da cuando la sociedad adquiere pertenencia a este espacio. Entonces, aquí incluye una parte social, ¿no? Una parte histórica también. Entonces dice que ese territorio pues se establece y va generando una historia de ese territorio, va generando una cultura porque la gente que ya se establece va practicando su cultura en ese espacio y va creando historia de ese territorio y que muchas veces para proyectos comunitarios, para proyectos de desarrollo, pues es importante conocer esta historia, esta cultura de ese pueblo, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque esa historia me va a ayudar a definir o a no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado con ciertos proyectos, ¿sí? Entonces, cuando tú vas y dices, bueno, sí, te dice el campesino, ya conozco esa historia que me vienes a contar, de que vas a traer proyectos de desarrollo rural, que vas a traer el cultivo de, no sé, el mejoramiento de la milpa, cuando pues dicen históricamente ya sabemos que que ese recurso nunca va a funcionar, ¿no? Y allá comienzan a salir los por qué no funcionaron o por qué no se llevó a cabo ese proyecto, no dio ese resultado necesario. Entonces es importante conocer esa historia, tal vez, y no solamente historia de la población, historia de los proyectos, historia de esa milpa. Los campesinos indígenas tienen mucho conocimiento histórico de todas sus actividades y de todas sus relaciones culturales que llevan. Entonces es importante conocerlo, ¿no? Y al conocer esta historia y conocer la cultura, el individuo se va identificando con ese espacio de territorio, de cuál forma que lo hace un uso eficiente de ese territorio, ¿no? Hace un uso eficiente de las actividades económicas, y esas actividades económicas se desarrollan gracias a los recursos naturales que ahí están, y entonces los individuos se identifican con ese espacio, con ese territorio, tienen identidad, y eso los hace también únicos en cuanto al manejo de ese territorio. Y si aman y protegen su territorio, hablando en toda la extensión de la palabra, lo ecológico, lo económico y lo social, pues seguramente vamos a defender y vamos a buscar el desarrollo territorial. Cuando una persona no está identificado con un territorio en el cual vive,
pues no va a buscar o no va a ver más allá de mejorar las condiciones de ese espacio donde vive, ¿no? Porque no se identifica con ello. Entonces vean que también el territorio se tiene que identificar, y lo mismo pasa con los proyectos. Lograr esa identificación del campesino, del grupo de trabajo con el proyecto, pues esto nos puede asegurar cierto éxito del proyecto que se va a establecer, ¿no? Entonces, estas tres definiciones, y vemos una más que dice: la nueva noción de territorio, cuya premisa es que toda organización social utiliza y moviliza recursos naturales y sociales que constituyen su potencial de desarrollo y disponen de capacidad de liderar su propio proceso de forma ordenada, equitativa y justa para el desarrollo sostenible del territorio. ¿Qué es lo que muchos antropólogos sociales, cuando analizan, por ejemplo, comunidades que no salen de esa pobreza, que no salen de esa desigualdad social, que muchos de sus recursos ya están deteriorados, y logran a identificar o a definir de que pues ese territorio, la gente nunca se identificó con ella, nunca amó ese territorio, porque la persona que ama su pueblo, que ama su espacio, su territorio, su casa donde está, pues siempre va a cuidarlo y va a protegerlo. Al menos esa es la mirada en la cultura maya, ¿no? Porque la cultura maya, el monte, la milpa, el solar, siempre la cuidan y la protegen porque están identificados con esos modelos de producción, ¿no? Entonces, pues hasta ese análisis llegan los antropólogos sociales, ¿no? Diciendo, bueno, esta comunidad, como está toda deteriorada, muy marginada, sin ningún desarrollo que se pueda ver, pues seguramente es porque la comunidad no está identificada con ella. Porque si estoy identificado, amo ese espacio donde crecí, donde me desarrollé, pues siempre voy a buscar un aprovechamiento de ese recurso de manera sustentable. Voy a buscar propuestas de mejora de ese espacio donde yo estoy viviendo. Voy a buscar algunos recursos económicos, incluso solamente con ir en la cabecera municipal, en grupo, en sociedad de ese territorio, para exigir que mejoren las carreteras, que hagan. Tiene que haber esa presión, pero eso nace de apropiarse de ese territorio, ¿no? De sentirlo tuyo, de amarlo, y así poder participar en esos programas de desarrollo más justo y más equitativo, ¿sí? Muy bien, continuamos. Dice que para estudiar el territorio necesitamos, es muy amplio y la verdad es muy complicado. No les voy a pedir estudios de análisis profundo ni tampoco estar en la comunidad, porque no se puede, pero sí por lo menos conocer cuáles son esos aspectos que debemos de conocer al momento de trabajar algún proyecto de desarrollo social, ¿no? Al momento de estar en una comunidad y hacer ese diagnóstico. Entonces, pues son 4 puntos que nos mencionan que se debe de estudiar en un territorio. Tenemos en la parte central lo político, el espacio del territorio que tiene que ver con las cuestiones de gobernanza, ¿sí? La participación en el desarrollo, los actores, cambiar los marcos jurídicos de cierto territorio. Entonces, esto vamos a entenderlo un poquito más con algunos ejemplos que les voy a dar, ¿no? Entonces, tengo la cuestión política, la cuestión de gobernanza que tengo que estudiar en un territorio. La parte social, cómo es su comunidad, qué cultura tiene, cómo se desarrolla. El ambiental y el biogeofísico, en la cual conocer a detalle qué tipo de suelo tiene, cómo está la vegetación, si hay algunos animales que están en riesgo de extinción, algunas plantas que se pueden aprovechar que están dentro de ese territorio, ¿sí? Entonces, también está la parte económica, qué actividades económicas está desarrollando esta comunidad,
qué otras actividades se pueden llevar a cabo en este territorio, en esta comunidad en la cual se va a trabajar, ¿no? Entonces, cuando se hace un diagnóstico comunitario para algún municipio, para alguna alcaldía, pues se tocan todos estos temas y son talleres muy largos y continuos que se deben de hacer para hacer el diagnóstico en estos 4 puntos que se trabajan, ¿no? Muchos de esos diagnósticos pues ya existen, podemos buscarlos en los anuarios de los municipios o de las alcaldías, ¿sí? Entonces, su trabajo consiste en eso, ¿no? En hacer esa revisión bibliográfica y encontrar esa información que les va a ser útil para su trabajo. Entonces, hablamos y vemos el recurso que es el recurso natural, pues en la cual pues siempre el territorio va a tener la parte viva, la parte biológica, y es importante conocer en este aspecto de los recursos, por ejemplo, el tipo de flora que hay, el tipo de fauna que habita en esa región, porque imagínense ustedes que yo ponga un proyecto, no sé, de producción de papaya y no haga un estudio de impacto ambiental, y en esa zona pues estaba la última especie de maculis de este territorio, ¿no? Y resulta que esa planta, no de maculis, vamos a hablar de una planta endémica, del jabino, y resulta que ese jabín pues estaba en la Semarnat clasificada como en protección, y metemos la maquinaria y la tira, la bota, ¿no? Entonces estamos teniendo un impacto allá negativo en cuanto al uso de esos recursos, y por eso tenemos que conocer qué tipo de flora y fauna están en esa área donde voy a trabajar, ¿no? Donde voy a intervenir, donde se va a establecer el proyecto de desarrollo o el proyecto productivo que se va a tener, ¿no? Y para eso vinculamos también la parte de legislación ambiental, y eso es parte de la gobernanza. Ver, por ejemplo, si puedo establecer esa actividad productiva ahí, qué actividades productivas están permitidas en este lugar donde estoy haciendo el estudio de los recursos, ¿sí? Y ver también, revisar el anuario de la Semarnat sobre especies. Hay algunas regiones en las cuales te piden hacer el estudio de impacto ambiental para que puedas establecer el proyecto. Entonces, conocer eso y saber cuáles son las especies que están en peligro, en riesgo o protegidas, para no cometer errores en el proyecto, ¿no? Otro aspecto que es físico, ¿no? El tipo de suelo, ustedes ya están haciendo revisión bibliográfica, ¿qué tipo de suelo hay? Sabemos que es un suelo con manchones de cancabal y con manchones de materia orgánica también, pero es importante saber qué superficie, qué tipo de suelo hay de acuerdo a la clasificación internacional de la FAO. Y el clima, que también es muy importante, porque si voy a establecer un cultivo, no sé, de papaya o una cría de borregos, pues tengo que ponerlo en un ambiente que favorezca ese potencial productivo de la especie y que pueda llegar a cosechar ese producto que se requiere, ¿no? Por ejemplo, si yo propongo un cultivo, no sé, de manzanas aquí en Yucatán, pues el fruto de planta, porque la manzana necesita ciertas horas frío, necesita cultivarse arriba del nivel del mar, entre 1500 de latitud, mientras que aquí en Yucatán pues estamos al nivel del mar, ¿no? Es un clima tropical, y horas frío pues las tenemos solamente en noviembre, pero pues no es lo suficiente para que pueda producir ese cultivo. Entonces, conociendo cómo está clasificado, cuáles son los periodos de precipitación, cuál es la media anual de precipitación, cuántos mililitros se reportan para esa comunidad,
pues eso me va a dar una idea para saber qué especies se pueden cultivar allá, ¿no? ¿Sí? Los recursos mineros que también pueden estar allá, el aprovechamiento de algunos minerales de esa zona, aunque sabemos que en Yucatán pues solamente se aprovecha la cal, la piedra, la piedra caliza, pero y este recurso pues muchas veces no lo consideramos, ¿no? Pero lo vamos a considerar si vamos a hacer, por ejemplo, extracción de piedra caliza para sacar subproductos de construcción, porque en muchas zonas, por ejemplo, si mi proyecto está en la zona costera, pues esta actividad en el plan de ordenamiento territorial no está permitido. Entonces, aunque yo tenga en abundancia este recurso, no lo voy a poder ejecutar en esa zona, en esa región, ¿no? También conocer si cuenta con algún recurso turístico, no sé, cenotes, mares, reservas, porque pues eso también me puede dar una idea o puedo proponer tal vez, no sé, alguna actividad de ecoturismo. Por ejemplo, si en la comunidad donde yo estoy estudiando los recursos encuentro un cenote que puede ser aprovechado de manera sustentable, pues igual podría proponer esa actividad productiva en esta comunidad, ¿no? Y esto, pues conocer esos aspectos del territorio, de los recursos naturales, pues favorecen también en cuanto a la elección de las propuestas de proyecto que se van a establecer, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja? Acá voy a hablar un poco sobre metodologías en cuanto al trabajo de los recursos naturales. Se hace también de manera participativa, porque la gente que habita este lugar, este territorio, esta comunidad, pues conoce muy bien de sus recursos que tiene, ¿no? Conoce muy bien qué especies hay, aunque tenga su clasificación en maya, conoce muy bien si hay una guada, si hay una rejollada, si hay una zona arqueológica, vestigios de una zona arqueológica. Entonces se trabaja con ellos. Se trabaja con ellos, se solicita que dibujen, o hay muchas metodologías que se pueden utilizar, desde el dibujo del territorio, ubicando las especies, los recursos naturales que tiene ese territorio, ¿sí? Entonces, dibujando aquí en el mapa, se forman grupos de trabajo y ellos van elaborando los recursos que se tienen allí, poniendo las superficies, cuánto hay de monte virgen, cuánto hay milpas representadas acá, qué superficie hay, dónde están los tipos de suelo mejor para la agricultura, ellos lo indican claramente, dónde están las fuentes de agua, no sé, un cenote, una recollada para regar cierto cultivo, pues igual eso se identifica, ¿no? Entonces se hace de manera participativa con la comunidad, haciendo el dibujo de los recursos que se tienen. Otra estrategia que se hace es este recorrido en transectos, en la cual se divide el territorio en diferentes transectos y pues se camina con los técnicos, con el biólogo, con el agrónomo y con el grupo de trabajo de la comunidad, y empiezan a identificar las especies, los recursos que tiene ese territorio, ¿no? Entonces, mapear estos recursos, pues es muy importante para poder proponer y ubicar esos proyectos de desarrollo comunitario que vamos a tener, ¿no? El siguiente punto en la cual se estudia es el social. En el social es una parte a veces muy complicada porque implica muchas reuniones y mucho estudio de esa área, ¿no? Desde, por ejemplo, identificar, dice que el actor social puede ser un individuo o colectivo, es decir, puede ser una persona, grupo u una organización o institución de cualquier tipo, puede ser privada, puede ser estatal o de la sociedad civil, ¿sí? Esos son los que conforman el territorio, desde un individuo hasta un grupo organizado,
de individuos que conviven en un mismo espacio, ¿no? Que conviven en un mismo territorio. Y que estos individuos pues tienen una identidad cultural, tienen costumbres, tienen valores y tienen actitudes. Y muchas veces pues es importante conocer estos aspectos sociales y culturales que tiene esta comunidad, ¿no? También los grupos sociales que están ahí en esta comunidad. Hay grupos, por ejemplo, religiosos, vemos grupos católicos, grupos pentecosteses y no sé qué más religiones hay, pero en una ocasión nos tocó trabajar en una comunidad de Valladolid, donde una pequeña comunidad como de 200 habitantes, había como 7 grupos religiosos en esa comunidad, y no saben qué trabajo nos daba para poder organizar un día una reunión con ellos que no chocara con sus actividades religiosas que hacen esos grupos sociales o con sus actividades productivas también que hacen. Entonces, conociendo esto, pues igual también podríamos prever esos problemas que nos pueden ocurrir al momento de estudiar esta parte social, ¿no? También vemos, aunque no están conformados como tal, porque son agrupaciones, vemos agrupaciones también de milperos, gente que trabaja la milpa y que muchas veces también pues conviven mucho tiempo, porque generalmente las milpas de las comunidades están en una sola área, ¿sí? No es que estén dispersas por todo el ejido, sino que hay espacios definidos para hacer la milpa, y muchos de esos que trabajan la milpa pues se van en ese espacio en conjunto a hacer su milpa. Entonces también los consideramos como grupos de productores y que están dentro de esta sociedad, ¿no? Cuando tú vas te dicen el milpero fulanito de tal y ya ubican rápidamente a la persona, ¿no? O la persona que hace milpa, ¿quiénes son? Y ya conocen y te indican quiénes son, ¿no? Grupos de apicultores. También hay, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que muchas trabajan en las comunidades, y es importante conocerlas porque pues vamos a ver, eso nos va a servir para saber quiénes vamos a ser nuestros aliados en este proyecto, quiénes tienen esa misma necesidad, esa misma visión a futuro en común de esos objetivos de ese proyecto. Entonces, pues eso me va a poder definir con qué grupo voy a trabajar, ¿no? Si con milperos, con apicultores, o con otros grupos sociales, ¿no? Aparte, conocer quiénes están trabajando ese proyecto en esa comunidad. Por ejemplo, hay ONGs que tienen una línea de trabajo muy diversa en la comunidad, pues no queremos repetir muchas cosas, ¿no? Si ellos están promoviendo una agricultura orgánica, pues es importante que nos vayamos integrando a ellos y veamos qué de nuevo trae ese proyecto y cómo podemos establecer esos vínculos y no verlos como una organización o algo que pueda impactar al, perdón, pasaron esas personas. No es el gremio, es una persona que anda ganándose la vida con su tocando. Se oye bien. Tu voz. Bueno, maestro, le voy a preguntar por dónde andaban para ir a buscar, para ir a pasear con el gremio. Fondo. No te escuché, Raciel, ¿puedes comentar nuevamente? No, maestro, nada más estaba jugando que quería ir a pasear con el gremio. No, es una persona que pasa tocando acá por las tardes para ganarse su dinerito. Sí. Muy Como bien, los entonces, mariachis que ahorita salen a
a tocar, o sea, si te ven en la puerta de tu casa o algo, te dicen, le toco 3 canciones por lo que usted me guste dar. Ahorita sí lo están Sí, haciendo. sí, está muy difícil la situación económica, que, híjole, ahorita muchas actividades están reactivando, ¿no? Las habilidades, aptitudes de cada individuo lo está aprovechando para generar recursos. Sí, está un poco complicado. Sí. Entonces, pues les comentaba que las ONGs, pues muchas de ellas trabajan con diferentes proyectos comunitarios en un mismo territorio, ¿no? Entonces, pues a veces, si nosotros eh, traemos esa visión en común de ellas o el programa que estamos promoviendo tiene que ver, es muy importante que las veamos como aliadas, ¿no? Y que los esfuerzos que ya hicieron ellos en capacitar a la gente, en dar un seguimiento puntual a la producción y a la comercialización, y pues es importante no repetir las cosas, ¿no? ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Cómo podemos utilizar mejor el recurso? Trabajar junto con ellas, ¿no? Y no romper eh, ese tejido social o ese avance que tienen en su proyecto. Les comento que yo trabajé en una ONG cuando vine de la maestría de Costa Rica, aquí en Campeche, y llevábamos 5 años con proyectos de desarrollo comunitario, dando diferentes talleres y ya la gente estaba consciente del manejo sustentable de sus recursos, de la importancia de la agricultura orgánica, ya comenzaban a producir, nos faltó la etapa de certificación para poder comercializar sus productos y venderlos a un mejor precio. Y de ahí llega un proyecto de gobierno para la siembra de maíz mejorado, con insumos y con todo el paquete tecnológico que venía. Entonces, pues la gente por el dinero, por el recurso y por tal vez por esa, eh, creo que se les pagaba los jornales, pues se voltearon para ahí, ¿no? Y los proyectos, el avance y la concientización que ya teníamos en cuanto al buen uso de los recursos de manera sustentable, pues la perdieron, ¿no? Se rompió, ¿sí? Entonces, vean también cómo algunos proyectos pueden impactar de manera negativa procesos sociales o proyectos que ya están desarrollados y muchas veces eh, no los visualizamos, ¿no? No vemos cómo podemos trabajar o cómo podemos defendernos de esos proyectos grandes que tienen otro tipo de visión que el que ya venimos trabajando con la gente, ¿no? No les quiero decir que todos los productores se fueron, pero sí la mayoría y los que en verdad estaban ya muy conscientes, estaban ya eh, produciendo, pues se quedaron con nosotros y con ellos seguimos trabajando, ¿no? Pero lo ideal era que toda la gente de la comunidad se incluyera ahí. Aparte, pues otro problema que tuvimos, que al entrar el maíz cultivado con todo el paquete tecnológico en esta región, pues ya las hortalizas que estaban produciendo los pequeños productores que se quedaron con nosotros, ya no pudieron certificarse porque estaban cerca de esas parcelas convencionales. Entonces se contaminaban y no podíamos asegurar la inocuidad de ese producto y no se pudo certificar. Entonces, pues ya hubo un desánimo por parte de nosotros, pero también por parte de la comunidad. Y como este proyecto que tal vez iba lento, pero que iba seguro, que iba a dejar un beneficio, pues fue diezmado por esta visión extensionista y de mal manejo de los recursos que llegó en esta comunidad, ¿no? Entonces, sí, eso también nos vamos a enfrentar muchas veces en los proyectos que estemos en el territorio, ¿no? Entonces, el mapeo de actores es importante identificar con detalle quiénes de los integrantes del territorio están interesados en la propuesta de desarrollo, cuál es su rol en el territorio, qué función hacen, si son líderes locales, si son grupos bien organizados. También el territorio tenemos que considerar de que no solamente hay individuos, sino que hay grupos y productores que ya están organizados y que es importante también conocerlos y trabajar con esos grupos que ya están trabajando de manera organizada, ¿no?
Eh, y el otro punto que es la parte económica, las actividades económicas en cuanto al manejo de los recursos, muchos de los recursos naturales que tiene un territorio, pues da la oportunidad de desarrollar actividades económicas primarias, ¿no? Eh, por eso se dice que los territorios que son ricos en suelo, en agua, pues tienen un gran potencial para generar recursos económicos territoriales, porque tienen lo necesario, la materia prima para hacer, producir algunas actividades, ¿no? Y es importante saber qué actividades productivas se llevan a cabo. La comunidad vive de la agricultura, vive de la apicultura, vive del carbón. Hay muchas comunidades que cortan los árboles y las procesan en carbón y las venden ya a empresas transnacionales, ¿no? Si viven de la caza, hay comunidades, por ejemplo, en Tizimín, acá por la zona ganadera, aunque la caza ya es muy ilegal, pero es una actividad económica que también están realizando esta gente de la comunidad, ¿no? La caza, ¿sí? Si hacen artesanía, si es un grupo organizado o no. Entonces, saber, por eso ustedes investigan, ¿no? ¿Qué actividades económicas se hacen en la comunidad donde voy a trabajar mi proyecto social, ¿no? Mi proyecto de desarrollo, ¿sí? Eh, También, pues es un espacio donde hay un intercambio comercial. El territorio no está aislado del manejo de los recursos económicos, incluso necesita recursos económicos para poder mejorar algunos procesos productivos eh, en su proyecto de desarrollo que tiene, ¿no? Entonces, el mercado local, el territorial, la región. Entonces, también conocer, por ejemplo, cuántas personas hay que están cultivando, que están produciendo, si hay, por ejemplo, demanda de alguna hortaliza, de algún grano, de algún cereal que no esté produciendo esta comunidad, y existen las condiciones apropiadas para poder cultivarlo, pues podríamos aprovechar esas ventajas económicas que se van dando en esta región, ¿no? El flujo de efectivo, hay muchas comunidades también que tienen gente migrando, sobre todo en los Estados Unidos, trabajando, y que envían mucho recurso, muchas divisas económicas a las comunidades rurales. No sé si ustedes saben, por ejemplo, acá en Ticul, en Oshkuskab, muchos, en Muna incluso, mucha de la gente trabaja en los Estados Unidos y manda dinero para que se pueda sostener las actividades primarias de esa comunidad, sobre todo la agricultura, ¿no? Eh, y el conocer si hay algún ingreso de ese recurso, pues también nos va a definir qué necesidades económicas tiene esa comunidad, ¿no? Muchas veces incluso no tienen esa necesidad, tienen el dinero para invertir porque les mandan esas divisas y o administraron bien su recurso para su ingreso de su proyecto para poder invertir en el siguiente. Entonces, pues es importante indicar y conocer esto, ¿no? También cumplir con las leyes fiscales de pago de impuestos. Esto cuando veamos, por ejemplo, asociatividad, pues es importante conocer cuáles son las figuras jurídicas que dan ventajas en cuanto al pago de los impuestos, ¿no? Y esto también puede favorecer o puede beneficiar a los proyectos de desarrollo comunitario. ¿Sí? Entonces, pues conocer esas actividades primarias es sumamente importante. Y el último punto, que es la gobernanza. La gobernanza, que sabemos que estamos regidos por el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, y esto pues lo vemos en las comunidades, ¿no? Desde el nivel federal, que es el que marca las normas y leyes de desarrollo territorial, del desarrollo territorial de la República Mexicana. Y a nivel de Estado, pues sabemos que son los gobiernos que ponen normas, que ponen, que también hacen modificaciones, algunos reglamentos, algunos mandatos nuevos que llegan en cuanto al manejo y el uso del territorio, algunas normas locales. Y a nivel municipal, pues igual son los que ejecutan
esos proyectos, esos recursos que se destinan para esa área, ¿no? Entonces promueven y formulan programas, pero también son los que deben de destinar recursos económicos con programas sociales o financiamiento para algunos proyectos de desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, conocer cuál es la cabecera municipal del pueblo donde voy a trabajar, qué instituciones de financiamiento de gobierno hay para gestionar recursos para los proyectos productivos, ¿sí? Entonces, eso también pues es algo que debemos de conocer de la gobernanza, ¿no? Destina parte del presupuesto para financiamiento del desarrollo territorial, programas, por ejemplo, que tienen que ver con servicios básicos de la comunidad, agua, luz, electricidad, carreteras, vías de acceso, caminos, saca cosecha de algunas unidades de producción. Entonces, esto es a nivel de gobierno, ¿no? También ellos clasifican el territorio de acuerdo a sus características, si es un territorio rural, si es un territorio urbano, el nivel de pobreza. Vemos que muchas veces los proyectos, cuando metemos a concurso un proyecto, pues nos dicen que tiene que estar en la zona prioritaria, ¿no? Y una zona prioritaria, pues puede ser que esta comunidad tiene que estar en una zona rural para que sea sujeto a ese financiamiento. Si está en una zona urbana o periurbana, pues no puede acceder a ese recurso, ¿no? O nos dicen, tiene que ser una comunidad de muy alta marginalidad, ¿no? Y si esa comunidad no está clasificada como de extrema pobreza, de muy alta marginalidad, entonces no podemos concursar para un proyecto en esta zona. Entonces, lo que debemos de investigar en los programas de gobierno es cuáles son el objetivo de ese financiamiento, de ese recurso que se va a otorgar, cuál es la zona prioritaria de trabajo, dónde se va, quiénes o qué comunidades pueden entrar a concursar con algún proyecto para el financiamiento del mismo, ¿sí? Muchas veces escribimos el proyecto y no revisamos, por ejemplo, si la comunidad entra para ese programa de gobierno. Y llevamos el proyecto y resulta de que no está considerado como de una comunidad muy pobre, ¿no? De extrema pobreza. Entonces escribimos el proyecto, tuvimos reuniones con la comunidad, invertimos tiempo y recursos y resulta de que no se adapta a la convocatoria de ese programa porque no cae en la zona prioritaria. Entonces es otro punto que debemos de investigar, ¿no? Con respecto al gobierno, pues les comentaba que es el que pone las normas y leyes. Estas son las normas, son leyes a nivel federal, es lo que hace el Poder Ejecutivo, ¿no? El presidente de la República Mexicana que está en turno, ¿sí? Y está desde la Constitución, el artículo 4 de la Constitución, pues nos dice que todo individuo tiene derecho a un ambiente sano y digno para desarrollar sus actividades económicas y tener una mejor calidad de vida. Entonces, desde ese artículo 4, pues se van desglosando estas leyes para el manejo de los territorios, ¿no? Para el cumplimiento con estas normas territoriales y que son también de gobernanza. Tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que este es el primerito, es como la madre de todas las que salen aquí. Luego está la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y así podemos encontrar más. No son todas, habría que investigar cuáles faltarían aquí en esta lista, pero son los más importantes y creo que son los que caen y que debemos de analizar cuando vamos a proponer un proyecto, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, pues ahora indica que todo proyecto, años atrás no era así, que todo proyecto tiene que tener esa parte de sustentabilidad, del cuidado de los recursos naturales,
Eh, ya son las 4:06. No sé si quieren que yo termine y ya con esto acabamos la sesión el día de hoy, o quieren que nos veamos a las 4:30. ¿Sí me escucharon? Sí, por mí, pues podríamos seguir. Ok. Sí, por Entonces, mí. seguimos. Sí, ¿Están de acuerdo todos? No me falta mucho, como 20 minutos más o menos. sí, está bien, pues seguir. ¿Sí? Ok. Entonces, les comentaba que hoy en día todos los proyectos tienen que buscar esta parte de lo sustentable, ¿no? Ya no puedo proponer un proyecto de chile habanero. Puede ser que sí sea convencional, pero tengo que estar apegado a la ley para la prevención y gestión de residuos integral, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esos residuos? ¿Cómo voy a manejar mis pesticidas para que no generen un alto impacto en los recursos naturales, de tal forma que sea sustentable ese proyecto? ¿Sí? Antes no proponías el proyecto, aplicaba la cantidad de agroquímicos que quisieras, sin tener una ley que te diga que tienes que manejar esos residuos que vas generando, ¿no? Ahorita vamos a ver la convocatoria de un programa, y vamos a ver que todo está enfocado a que sean proyectos de desarrollo sustentable, ¿no? Y de allá mismo van saliendo normas, por ejemplo, normas para el uso del suelo, del agua, del aire y del desarrollo. Entonces, esto es lo que implica la parte de gobernanza. Conocer las normas que hay, la ley, qué programas hay, y también saber de que, pues sí tenemos que cumplir con ciertas leyes, con ciertas normas, pero también tenemos beneficios, y tenemos algunas oportunidades al respecto de los proyectos, ¿no? La apropiación no es solamente la posesión o el acaparar bienes, es un concepto mucho más rico. Significa la aptitud del actor, su poder para disponer de un espacio y manejarlo de manera sustentable con el fin de tener un desarrollo territorial. Entonces, esta es como la parte final de la conclusión del territorio, con esos 4 puntos que debemos de estudiar. Y acá ya no viéndolo solamente como un espacio donde habita una comunidad y aprovecha esos recursos, sino que el aprovechamiento tiene que ser, ahora mete en la parte sustentable, ¿no? Ese manejo de ese recurso tiene que ser sustentable, y al hacer ese manejo sustentable, pues debe de ir encaminado a mejorar la calidad de vida de este territorio, ¿sí? Entonces, ya solamente para concluir este apartado, vean la importancia que es trabajar proyectos desde el nivel del territorio, ¿no? Si conocemos y analizamos y si proponemos bien las propuestas de desarrollo territorial, pues podemos llegar hasta este nivel como lo muestra esta imagen, ¿no? Territorios, comunidades con proyectos bien formulados, bien diseñados, que están dejando un ingreso económico para mejorar la calidad de vida de la población, y que están haciendo uso racional de esos recursos que tienen para poder y mantener y sustentar la actividad productiva que están desarrollando. ¿Saben dónde he visto estos proyectos de desarrollo muy bien planeados y muy bien organizados? Cuando hice la maestría en Costa Rica, me tocó ver cómo los campesinos están organizados en grupos de trabajo, trabajando con una agricultura sustentable sin contaminar, produciendo y haciendo uso de esos recursos naturales para producir sus alimentos y poder comercializar y tener una muy buena calidad de vida. La verdad que comparado a un campesino que vive de la tierra acá de Yucatán o de México, con un campesino de Costa Rica que vive de la misma tierra, solamente con otra visión de desarrollo sustentable y con buen manejo de recursos, con buen financiamiento, también con apoyo de la gobernanza, que también es importante acá, la parte del gobierno,
y la parte de manejo de los recursos, la parte social. Tenían una calidad de vida, la verdad, muy casas con todos los servicios, con todas las comodidades que ustedes puedan ver. Incluso es por eso que se le llama la Suiza centroamericana. Y vive de su agricultura, vive de sus recursos naturales, están bien organizados como territorio, y es un país que incluso muchos de Centroamérica, muchos países de Centroamérica se van a migrar ahí porque está dejando, con este modo de organización que tienen, están dejando algunas vías de desarrollo comunitario, ¿sí? Están mejorando esa calidad de vida. Por ejemplo, los de Nicaragua migran mucho de su país para Costa Rica y trabajar en el campo porque pues allá está bien desarrollado este aspecto de territorio, tomando en cuenta esos 4 puntos importantes que sustentan al territorio, ¿no? Entonces, queremos eso para sus proyectos de ustedes, para ustedes que serán los futuros profesionistas trabajando en gobierno, en algunas dependencias de desarrollo, tienen que pensar en este aspecto del desarrollo territorial, comenzando con los proyectos bien diseñados y bien formulados para esta comunidad. ¿Sí? Muy bien, les digo rápidamente, la clase anterior, Ignacio me comentaba que dónde puede buscar información del ordenamiento territorial. No sé si lograron resolver este problema. Sí encontré el documento, maestro. Sí lo encontré. ¿Sí? Sí. Ok, ¿los demás lo tienen? ¿Encontraron información? Sofía, Naraí, Eric. Sí, de hecho, eso estaba yo checando hace rato. De hecho, voy a trabajar con Lope. Y estaba yo checando precisamente el documento. Ok, perfecto. Les tenía preparado esta información. No sé si lo bajaste de acá, Ignacio. ¿Y No, Naraí? ¿No? de hecho era un documento, pero es la misma información. Son las Ajá. UGAs. Lo estuve yo Ok. checando precisamente ahí en la bitácora ambiental, pero una maestra me dijo dónde exactamente empezar a buscar. Ujú. Secretaría de SSD, algo así, SSD. Y de ahí ya me mandaba a la bitácora ambiental. Pero allí estuve yo buscándolo y descargué muchos, pero pero también hay uno desglosado por zonas y ese también está bueno porque ahí dice qué es lo que se puede hacer y qué no. Sí, ok, muy bien. Entonces, la página en la cual los que no lo hayan hecho, le ponen en el Google, en el buscador, le ponen Poeti, con Y, Poeti, que son las abreviaturas del Programa de Ordenamiento Territorial de Yucatán. Eso significa Poeti, le ponen nada más, y les debe de mandar a esta página. Esta no es la página de inicio. Les dan en página de inicio y les debe de salir acá un listado. Incluso creo que lo tengo abierto por si quieren revisarlo. Lo checamos rápidamente y no lo vemos ya en la presentación. Aquí está. La página de inicio viene siendo esta, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, los archivos de reuniones y bitácoras de reunión, que esto de plano no nos interesa, ¿no? No nos interesa saber cuándo se reunieron, qué acuerdos tuvieron, nada de ello. Donde vamos a buscar la información organizada va a ser, vamos a darle en programas, y en programas va a estar clasificado en UGAs. Las UGAs son unidades de gestión ambiental y esto agrupa territorios con las mismas características de suelo, flora, fauna y topografía, clima, para no describir comunidad por comunidad. Yo creo, Ignacio, tú no buscaste por comunidad, ¿no? No sé en qué comunidad vayas a trabajar tu proyecto,
pero no lo buscaste por comunidad, lo buscaste por UGAs, Sí, ¿sí? O por municipio, por ¿no? la UGA. Veía Ah. el mapa y como que me basaba a través de eso. Sí, ok, entonces luego pues acá hasta abajo, en la parte de abajo le damos aquí en ver UGAs y nos va a clasificar, por ejemplo, si es la zona litoral, si es la zona costera, si es de Celestún, y me va agrupando, me dice qué municipios pertenecen ahí. Por ejemplo, si yo quiero ver de Peto, la planicie de Peto, la UGA de la planicie de Peto, me voy en detalles y ya me sale esta información, ¿no? Entonces acá me dice, me da la clave de la UGA, que es 1.2. Dice el nombre, planicie de Peto, el área total, vean acá, el área en metros, en kilómetros cuadrados total que marca. Está el mapita donde me indica también dónde está ubicada esa comunidad que estoy revisando. Y los municipios que comprende esta UGA, que está Chaxiquín, Chancón, Chiquinsonot, Peto, Tatsiu y Yaxcaba. Me da una breve descripción, esta no está tan completa en cuanto a la información que yo les pido, pero dice que es una planicie de plataforma alta que tiene 20 a 40 metros sobre el nivel del mar, con ondulaciones y lomeríos en la parte plana. Se desarrolla sobre suelos de lubisol y cambisol. Entonces, el lubisol, esos tipos de suelos son suelos cancavales, son suelos arcillosos en los cuales hay ciertas proporciones que se puede mecanizar. Y también nos dice que tiene suelos pedregosos, el retsinal y el litosol, son suelos pedregosos. Dice que la vegetación predominante es la selva mediana subcaducifolia, con vegetación secundaria y agricultura tradicional. Esa es la descripción de la UGA, ¿sí? Y acá nos dice qué actividades se pueden desarrollar. Nos indica, por ejemplo, los usos que se le dan o los que se le deben de dar, conservación y manejo de ecosistema. Por ejemplo, si yo quiero trabajar un proyecto de la CONAFOR y necesito ejidos que hayan tenido bajo impacto, que la selva haya tenido un bajo impacto, intervención, seguramente la CONAFOR tiene como área prioritaria esta UGA que es la de Peto, porque nos dice que muchas de las actividades que se hacen allí es de conservación y de manejo de los ecosistemas, ¿sí? Eso de compatibles son las que se pueden practicar en esta comunidad. Está la apicultura, la silvicultura y la agroforestería. Estas condicionantes no quiere decir de que no se pueden practicar, se pueden practicar, pero cumpliendo ciertos lineamientos que muchas veces también los encontramos en los planes de desarrollo rural sustentable, ¿no? Actividades energéticas y agricultura tecnificada. Sí, la agricultura tecnificada de bajo impacto se puede desarrollar allí y más abajo nos indica qué criterios debemos de tomar en cuenta para poder desarrollar esos proyectos en esta localidad, ¿no? ¿Cuáles son incompatibles? Las que no se pueden desarrollar, están prohibidas. Está la extracción de material petróleo, la industria y la ganadería extensiva son las que no se pueden o no se deberían de realizar en este territorio, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, algunos lineamientos. Si vas a poner un proyecto, dice, los proyectos de desarrollo deben considerar técnicas que no constituyan la pérdida de la cobertura vegetal y de la biodiversidad. Entonces acá se está diciendo, si vas a poner un proyecto, tienes que considerar alguna estrategia de mitigación de impacto ambiental o de disminuir la cobertura vegetal, ¿no? Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. Controlar y el uso de especies exóticas. Por ejemplo, si yo quiero traer una variedad, no sé, el nin, si quiero cultivar nin en grandes extensiones en Peto, pues es una especie exótica y una especie exótica que se propaga rápido y puede desplazar especies nativas. Por lo tanto, pues esa actividad no está permitido desarrollar en esta zona, ¿no?
Y así vamos viendo una por una, ustedes revísenla, vean esta UGA. Y finalmente también nos marca algunos, esto nos dice, por ejemplo, si vamos a poner proyectos, qué actividades debemos de considerar en los proyectos. Debe recuperarse la tierra no productiva y degradada, se debe recuperar la cobertura vegetal en zonas con proceso de erosión y perturbadas, se debe promover la recuperación de la población silvestre, deben establecerse y protegerse los flujos naturales de agua. Entonces son recomendaciones que también podemos tomar e integrar en nuestro proyecto. Fíjense ustedes, si conocemos esto y lo vamos integrando en la redacción de nuestro proyecto, que vamos a meter a la CONAFOR, que vamos a meter a la Secretaría de la Reforma Agraria o a X financiamiento, esto va a decir, bueno, ese técnico revisó la UGA, conoce muy bien lo que quiere hacer, y son puntos que te van dando. Un proyecto que no revise la UGA, que no meta esta información de desarrollo territorial, pues no va a ser financiada, ¿no? Si ustedes meten estos puntos en su proyecto, seguramente les va a dar ventajas para desarrollarlo. Entonces acá encontramos la información que en su caso... De hecho, profe, nosotros creo que vamos a trabajar con la UGA 1E, que es la planicie de Telchat Pueblo. Ah, excelente. Muy bien, Araí. ¿Quién es tú y quién vamos a trabajar ahí? Lope, lo que pasa es que estuvimos buscando, es que en el caso de mi familia tenemos un terreno que está en esa zona o la que es considerada como la UNAE, entonces en donde se tiene pensado hacer engorda de animales y y todo, y también hacer aves, digo, aves para producción de ¿cómo se llama? Producción de pavos. Entonces, queremos hacer un sistema, emular un sistema que vemos que está funcionando con un compañero, con un señor que se lleva con nosotros en esta área y todo. Y que, muy bien, Araí. Y esa actividad que tú quieres poner de cría de animales está permitida en esta zona. sí, de hecho la avicultura está permitida. Dice que los municipios que abarca, entre ellos está Progreso, Chicxulub, Pueblo y Concal, y entonces está en la carretera hacia Chicxulub. Ah, excelente. Está condicionado para avicultura y ovinocultura. Los incompatibles sería la porcicultura nada más, pero eso no lo vamos a hacer. Claro, sí, perfecto. Muy bien, entonces vean la importancia de comenzar a trabajar desde estos puntos del plan de manejo territorial, ¿no? Pues ya sabemos qué actividades sí y qué actividades no, y podemos llevar ya propuestas más claras a la comunidad y que estén de acuerdo y apegadas a la ley, ¿no? A la normatividad, ¿sí? Otro Maestro, punto, dime. bueno, nosotros le queríamos comentar, en nuestro caso, Sofía y yo habíamos ya visitado un Yosonohut que, bueno, y habíamos hecho ya una investigación en la zona de, de las actividades que se llevaban a cabo ahí, de los principales fuentes de ingreso económico y para qué se utilizaban sus territorios, ¿no? Sí. Y bueno, le queríamos preguntar que nosotros ya tenemos, pues se puede decir, una parte de la información y queríamos ver si podíamos trabajar con ese lugar, porque, bueno, de hecho, como ya tenemos la información, pues no tendríamos que desplazarnos de manera inmediata hasta allá, al menos que necesitáramos algo extra. Sí, claro que sí, Raciel, pueden trabajar esa información, solamente actualícenlo y adáptenlo a lo que yo les estoy pidiendo en el trabajo, ¿no? Entonces no hay ningún problema por trabajar ahí, pueden utilizar la información, complementar y adaptarlo a lo que yo les estoy solicitando. Ok, maestro, gracias. Okay. Vamos a dejarlo hasta acá. El próximo miércoles terminamos esta parte de fuentes de financiamiento.
porque es un tema también muy importante que debemos de ver, sobre todo considerando qué aspectos necesito saber de las fuentes de financiamiento para proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, no sé cómo van con su trabajo. ¿Quieren que nos reunamos a las 5 o se dedican a avanzarle a su trabajo estas 2 horas pendientes que tenemos de clase? Y si hay consultas, pues me lo hacen en el transcurso de la semana. O cómo ven, no sé qué tanta información tengan, qué tanto avance tengan. Ustedes díganme si nos vemos más tarde o ya o no. Bueno, yo Sí. tenía la duda de aquí, por ejemplo, yo voy a trabajar con Johnny. Ujú. Básicamente, ahorita lo que yo, nosotros tenemos aquí bueno, tengo un pequeño avance sobre un proyecto que se va a hacer aquí bueno, estoy proyectando un proyecto, vaya la redundancia, en en un espacio, es una quinta, ¿ok? Es una quinta, pero va a ser un espacio para la comunidad. Entonces, por ejemplo, todo este rollo, ahorita, de hecho, a ver, es para comenzar y entregar meramente la primera parte, que es el ADA 1, ¿es correcto? Es mi duda. Ajá. Eh, no te entendí bien, Eric. Si puedes repetir tu pregunta y un poquito más fuerte porque no te escuché bien. Bueno, aquí es básicamente la entrega de la primera ADA, es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, bueno, pues nada, era eso Mm. y ya. La entrega de la primera hada es la que vamos a desarrollar para su proyecto, ¿sí? Solamente que vamos a definir, yo sé que muchos de ustedes ya tenían ideas de proyecto y pensaban en proyectos personales, como el caso de Naraí. Y en este caso, este primer tema, lo que tenemos que destacar acá, la importancia de conocer el lugar donde vamos a trabajar y con la gente que vamos a trabajar, ¿no? Si más adelante quieren desarrollar un proyecto ajeno, personal, a lo que se está planteando aquí, pues solamente tendríamos que ajustarlo a lo que vamos a ver en la segunda y tercera unidad, ¿sí? Pero de preferencia la recomendación es de que sí comiencen, piensen de que este primer trabajo lo vamos a ir enlazando con los demás y trabajar desde aquí. Ok, y bueno, de hecho el proyecto en general, bueno, enlazándolo con esta proyección que estamos haciendo, es para un proyecto social, ¿verdad? Con un impacto social directo a una comunidad. Sí, ¿Sí, no? Ajá. Eric, de preferencia tiene que ser un proyecto de desarrollo comunitario, Ujú. productivo, tiene que ser productivo, porque tenemos que hacer corridas financieras, no podemos proponer un proyecto o un programa social, porque pues ahí es muy difícil luego evaluar la parte económica del proyecto, porque en los programas sociales generalmente se da dinero, se le da el recurso al campesino y ya no se evalúa. Entonces, en este caso sí necesitamos evaluarlo. ¿Sí? Entonces, sí tiene que ser un proyecto productivo, con proyecciones a futuro, con con un presupuesto bien elaborado, para que al final podamos hacer las corridas financieras. Oiga, profe, Sí. tengo una duda. En el caso de Progreso, entra en dos UGAs, entra en la UGA 1E y también entra en la 1A. ¿No pasa nada? O, No, no pasa nada. Incluso hay actividades que se pueden desarrollar en las mismas UGAs vecinas. Sí, no pasa nada. Si ella te indica que se puede hacerlo, puedes hacer la actividad. Incluso alguna actividad que no esté mencionada ya y que no esté restringida, se puede llevar a cabo, ¿no?
Solamente hay que prestar atención a las que no están permitidas desarrollar en ese territorio, en esa UGA. Ah, bueno, está bien entonces. Gracias, profe. Bueno, entonces, no sé qué les parece si ocupan el tiempo para avanzar. No sé si tengan dudas más, que lo resolvemos ahora, nos vemos más tarde, o ya no. Pues sí estaría bien que lo utilicemos para avanzar el proyecto, maestro. Bueno, muy bien. O sea, Entonces, como yo hablo por nuestro lado, como ya tenemos información, pues solo queríamos irlo acoplando a lo que usted nos está pidiendo. sí, pero ocupen el tiempo, Raciel y Sofía, que en realidad sea tiempo ocupado para hacer el trabajo, ¿no? No les quiero pedir evidencias del avance, pero si pueden enviarme el avance de hoy, o bueno, no sé, creo que ustedes son responsables y ustedes tienen que organizar su tiempo. Y si me dicen que vamos a trabajar en el avance, pues que lo hagan, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Eh, los demás, igual, ¿tienen alguna duda en específico? ¿Ocupan el tiempo para ir avanzando? Yo sin Por el ninguna momento, pues duda. no. Ujú. Ok, muy bien, Ignacio. Entonces, pues nos veríamos el próximo miércoles. ¿Sale? Creo que el miércoles presentan su trabajo también. Sí. Sí, ok, entonces correcto. Ok, muy bien, pues si no Oye, hay si preguntas tenemos y alguna comentarios, duda, le dime podemos ahí. mandar mensaje. No te escuché. Que si Si tenemos llegara, alguna duda, lo podemos comunicar con usted. Mándeme un mensaje, sí es correcto, mándeme un mensaje al celular. ok, perfecto. No tenemos grupo, ¿verdad? Sería bueno No. crear un grupo para que allá vayan los mensajes directos. Sí, sería bueno. Si lo Sí. creas, Naraí, me incluyes en el grupo, por favor, y de allá me haces las preguntas que tengas. Sí, profe. Me mandan los que no tengan agregados sus números, que me manden un WhatsApp, please. Bueno, O perfecto. que pongan los números aquí en el chat para que lo vean. Sí, exactamente. Ah, igual. Bueno, pues en lo que se organizan, nos vemos entonces la próxima clase. Feliz tarde. Igualmente, Igualmente. gracias. Cuídense. Gracias, maestro. Nos vemos. Hasta luego, Sofía y Raciel. Gracias, hasta luego. Hasta luego.